La leyenda del amo. Este hecho ocurrió en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a principios del siglo XIX. En este lugar existió un hombre llamado Esteban, que trabajaba como peón para un rico hacendado, quien a su vez tenía una hija que era muy hermosa. Esteban tuvo el atrevimiento de fijarse en ella, y por increíble que parezca, la muchacha no lo rechazó. El rico hacendado no permitiría que su única hija tuviera un romance con su trabajador, así que actuó de inmediato. A él lo despidió y a su hija le prohibió que lo volviera a ver. En aquella época lo que ordenaba el padre de familia era ley. Pasó el tiempo y la hija finalmente se casó con un hombre que era de su clase. La noticia de que su amada se había casado con otro hombre derrumbó a Esteban. Mientras permaneció alejado de ella, trabajó muy fuerte para hacerse de alguna fortuna. Había comprado ganado y también sembró su propia cosecha. Esto lo hizo para superarse y tener algo que ofrecerle a su amada. Esteban, a pesar de su sueño frustrado, continuó trabajando fuerte. Quería convertirse en un rico hacendado como su antiguo patrón, y así nadie lo humillaría. El tiempo pasó. Esteban comenzó a tener cada vez más dinero, compró más ganado y amplió sus parcelas. Tenía ya algunos peones a su servicio. Adquirió una hacienda que tomó a buen precio porque estaba en ruinas. A él no le importaba cómo estaba. Esteban parecía tenerlo todo menos lo que lo motivó a hacer este cambio en su vida. No tenía a su amor. Odiaba a las mujeres, en especial a la hija de su patrón, que se casó con otro hombre, pero como se había marchado lejos, no podía vengarse de ella, así que se desquitaba con cualquier mujer que se le pareciera. Se robaba a las chicas y se las llevaba a su hacienda, abusaba de ellas y las encerraba en un calabozo que había mandado construir debajo de un pozo. A pesar de que Esteban tenía varias mujeres cautivas, seguía robándoselas, no le importaba que fueran casadas. La gente le temía y no había nadie que se atreviera a hacerle frente. Se había convertido en un hombre temido y poderoso. Su capataz era el encargado de alimentarlas, pero lo hacía solo cuando Esteban se lo ordenaba, que era de vez en vez. Algunas mujeres murieron por inanición. Así vivió por mucho tiempo, actuando con total impunidad y sin misericordia. Cierto día Esteban fue invitado a una fiesta de ganaderos a Guadalajara, en donde conoció a una hermosa chica llamada Rosita, una joven blanca, rubia y de ojos azules. Esteban se sintió atraído por ella y comenzó a cortejarla. Rosita no lo rechazó, tampoco su padre, que vio con buenos ojos que el amo se convirtiera en su yerno. Esteban le propuso matrimonio a Rosita y ella aceptó. Esteban la llevaría a vivir a su hacienda, que antes debía arreglar su futuro hogar. Comenzó a restaurar la hacienda para que fuera el lugar perfecto para ella. A pesar de estar enamorado, Esteban no se tentó el corazón con las mujeres que tenía en cautiverio y ordenó que sellaran el acceso al calabozo, sin importarle que aún estuvieran vivas. Los gritos de ellas pidiendo clemencia se escuchaban hasta afuera. Finalmente el día de la boda llegó. Esteban y Rosita se casaron en Guadalajara y enseguida se fueron de luna de miel. A su regreso se instalaron en la hacienda recién restaurada. La servidumbre y los peones de Esteban veían de forma extraña a Rosita, sintiendo algo de lástima por ella porque sabían que al lado de su patrón corría mucho peligro, que tal vez sus días estaban contados. Rosita era una chica inteligente y notó las extrañas miradas. Incluso alguna vez escuchó un desconcertante comentario entre la gente del pueblo. Ojalá ella no corra la misma suerte de las otras muchachas, pobrecita. De inmediato un escalofrío le recorrió el cuerpo y comenzó a investigar el porqué de tal comentario. Entre los jornaleros de su marido estuvo investigando, pero estos no le dijeron nada. Tuvo que ingeniárselas para poder escuchar lo que ellos platicaban. Y así fue como se enteró del oscuro pasado de su marido. Para Rosita era muy difícil creerlo. Para ella, Esteban era una buena persona. No podía imaginar que fuera el ser tan despiadado que ellos decían. ¿En dónde está el calabozo?
¿Dónde están esas mujeres? Le preguntó Rosita al capataz de la hacienda, pero este no le contestó. Se puso nervioso con la inesperada pregunta y le dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Aquí no hay ningún calabozo, niña, le contestó el hombre desviando su vista hacia el fondo de la hacienda. Rosita notó esto y miró hacia ese lado, donde vio que estaba un pozo. El capataz, al darse cuenta que la esposa de su patrón ya había descubierto el lugar, se retiró sin pronunciar palabra. Rosita sabía en dónde estaba la entrada al calabozo, pero tenía que esperar a que su marido se marchara. Él viajaría a Guadalajara para atender un negocio. Esteban se despidió de ella y Rosita aguardó a que oscureciera para investigar. Ella se dirigió al pozo y con la luz de la luna vio que la entrada tenía unas tablas. Las removió sin problema. Después descendió por una escalinata hecha de adobe. Al paso encontró un quinqué, el cual encendió para iluminarse. Al llegar al calabozo, Rosita observó dentro de unas celdas los cuerpos sin vida de las mujeres. El hallazgo fue tan horrible que Rosita salió de inmediato de ese lugar, sintiendo terror por Esteban, quien en ese momento volvía a la hacienda. Esteban vio que Rosita había salido del calabozo y sintió que su mundo se derrumbaba. Su esposa ahora sabía su oscuro pasado. En cuanto ella lo vio, echó a correr como si hubiera visto al diablo. Esteban fue detrás de ella, aún montado en su caballo, pidiéndole que le perdonara lo que había hecho. Pero ella seguía corriendo. Rosita se dirigió al río donde precisamente su marido se robaba a las mujeres. Por esos días había llovido con fuerza y la corriente había crecido. Rosita, en un arranque de pánico o locura, se arrojó al agua. Esteban intentó salvarla y se metió al río con todo y caballo. La corriente era tan fuerte que los arrastró. Rosita y Esteban murieron ahogados y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Con el paso del tiempo, a la orilla del río, se ha visto a una hermosa joven vestida de blanco, que ante la mirada sorprendida de la gente, se arroja al agua. Los que conocen la historia del amo saben que se trata del fantasma de Rosita. También se comenta que en ese mismo lugar se ha visto por las noches de luna llena a Esteban cabalgando a toda prisa su corcel negro.